principio, de hecho, la primera clase que platicamos acerca de, pues, digamos, así que de manera muy general de la historia de la humanidad, habíamos visto que había una, digamos, prehistoria, ¿no? Un periodo prehistórico en el cual, pues, sobre todo, digamos, se iban desarrollando apenas ciertas civilizaciones, iban detectando o encontrando la agricultura y que en gran medida los arqueólogos, los antropólogos sobre todo, detectan que con el arranque o con el descubrimiento más bien de la agricultura, pues viene también la parte de la historia. ¿Por qué razón? Pues porque al descubrir la agricultura, las sociedades de la antigüedad, las sociedades prehistóricas, lo que van haciendo es asentarse en cierto espacio, en cierto lugar, y entonces primero empiezan a trabajar la tierra. Claro, no estoy hablando de una generación, no es que una generación, vamos a ponerle nosotros, ¿no? De encontramos la agricultura y nosotros mismos nos desarrollamos, no. Aquí hay que pensar que es generación tras generación. O sea, nuestra generación pone las bases, por decir algo, para el conocimiento de la tierra, el conocimiento de los productos. La siguiente generación, pues de pronto continúa de esa forma. Por ahí hay una que dice, bueno, ¿por qué no lo hacemos de esta otra forma? Y va innovando, ¿no? Va generando cosas nuevas. Y luego, pues de pronto al haber alimento, ya no hay necesidad de estarse arriesgando con animales salvajes, no sé, me refiero, o buscando climas complicados, ¿no? Y entonces, pues empieza a haber más población, mayor población, ya no todos se tienen que dedicar a la agricultura, y en ese sentido, pues también hay un desarrollo de esas sociedades porque ya hay tiempo en gran medida para crear. Y entonces, cuando se empieza a crear, por poner un ejemplo, la escritura. ¿De acuerdo? Digo, la escritura y luego la arquitectura, y empiezan a construir edificios, y empiezan a construir ciertos, vamos, pues todos unos pueblos, ¿no? O sociedades. De ahí que vengan lo que en historia conocemos como las culturas madre. Ya habíamos dicho que en Mesopotamia, ¿no? En la región de Mesopotamia se generan las primeras culturas o unas de las primeras culturas. Asirios, sumerios, babilónicos, acadios, por mencionar algunos. Ubican Mesopotamia, una región cultural, una región agrícola cultural, pues es ahí todo Medio Oriente, ¿no? Desde, digamos, vamos a ponerle Israel y toda esa zona del Mediterráneo, ese espacio del Mediterráneo, y hasta Irak, Irán, Afganistán, toda esa zona, ¿no? Sería Mesopotamia como región cultural. Le hago mucho énfasis en ello porque Mesoamérica, en su significado y en, digamos, en cómo se va a entender, es muy similar a Mesopotamia, que no es lo mismo que Egipto. Sí, también se refiere a una región, pero sobre todo se refiere a un pueblo o a una serie de pueblos, ¿no? Que hay culturales similares, ¿no? Forma, organización social, en todo ello. Egipto es la segunda cultura madre. No hay que ponerle un orden, pero bueno, la segunda que conocemos. La tercera dijimos que era la China, ¿se acuerdan? Y la cuarta, India, ¿sí? Mesopotamia, India, China y Egipto. Son las cuatro culturas madre, ¿ok? India y China las dejamos a un lado, no por, insisto, pues a veces no podemos abarcar todo, pero ¿cómo se podrá decir? Digamos, no es que no tengan nada que ver con México, con Mesoamérica, pero no comparten mucha relación. Vamos a ponerlo así, ¿no? No se comparte mucho y nos ayuda más a entender, sobre todo acá, Mesopotamia y Egipto. Ahora, ustedes saben que en el periodo prehistórico es muy probable que el hombre que se haya o que haya aparecido o que se haya desarrollado
no vamos a poner, ahora sí que no podemos delimitarlo ahorita, no podemos decidir ahorita cómo ocurrió, pero que de África probablemente se empezó a expandir a todo el mundo, ¿no? Y la teoría más aceptada, que por el estrecho de Bering cruzaron América y bajaron a todo, digamos, a todo el continente americano. En la actualidad sigue habiendo teorías, sigue habiendo descubrimientos que, pues que pueden contrarrestar esta teoría. Insisto, no la conocemos al 100%, digámoslo así, y bueno, ahorita pues no nos interesa mucho, o no es que no nos interese, sino a veces simplemente no lo podemos explicar. Ese es el asunto, ¿no? No lo podemos explicar. ¿Por qué les digo esto? Porque era la teoría más aceptada, pues, por lógica, porque encontraron algunos vestigios, algunos restos humanos. Y resulta que hacia el sur han encontrado, hacia el sur me refiero hacia la región de Centroamérica, han encontrado vestigios más antiguos que en el norte. Restos humanos me refiero, restos óseos, ¿no? O sea, entonces dicen, bueno, si abajo hay más antiguos que en el norte, entonces puede que no hayan cruzado por arriba, sino que a lo mejor el hombre venga de sur a norte. Pero es pura teoría, al final de cuentas, porque también otra gran posibilidad es que pues no existan los restos humanos simplemente porque se deterioraron o se destruyeron o estos hombres pues lograron pasar rápidamente hasta el sur y no nadie se murió en el norte, por decirlo así, y entonces sus restos hayan quedado en el sur, ¿no? Digo, les estoy poniendo como hipótesis que pues todo puede ser posible en ese asunto. Lo que nos interesa a nosotros el día de hoy, sobre todo, es entender cómo funcionó Mesoamérica y qué es Mesoamérica y cómo fue poblado pues la región de México particularmente, ¿no? O sea, sí, cuando hablamos de Mesoamérica, estamos hablando de este mapita, de hecho, ¿no? Que les estoy poniendo aquí, estamos hablando de una región cultural. ¿Sí? Bueno, geocultural se le llama a la región, pues que va más o menos de los estados de Nayarit, Sinaloa, cruza, bueno, hay un cruce por todo México que va siendo un poco más al sur, ¿no? Que tocaría más o menos Querétaro en esta zona. Si alcanzan a ver mi puntero, ¿verdad? Ok, Sí, entonces más o menos por aquí sería Querétaro, Guanajuato aproximadamente, y por acá, pues los límites de Veracruz, Tabasco, una parte de Tabasco. ¿Ok? Eso sería Mesoamérica por el norte. Y hasta el sur, pues tenemos que decir que Centroamérica, más allá de que exactamente Honduras, Guatemala, Salvador, en todo caso, serían los límites de esa región que se le considera como Mesoamérica. ¿De acuerdo? Ahora, aquí a lo que nos estamos refiriendo es a un espacio geográfico cultural, geocultural. Pero también cuando decimos a veces Mesoamérica, nos referimos un periodo histórico, a un periodo en el tiempo cuando esto fue ocupado, ¿de acuerdo? Entonces, también ahí, pues tenemos que, híjole, tratarlo con cuidado, porque por poner un ejemplo, yo les hablo aquí durante las clases de Mesoamérica y entonces pues el contexto dirá si estoy hablando del espacio o del tiempo o del momento, ¿no? En el pasado. Lo más conveniente casi siempre es que se refiera a un espacio geográfico y ya en tiempo, ya en el pasado, ya mejor decir años, ¿no? El año 800, el año 200. Y nosotros vamos ahorita, de hecho ahorita les voy a comentar qué periodos abarcó en cuestión de tiempo, ¿sale? Resulta, resulta que este término de Mesoamérica, también para que no no lo dejen ahora sí que de largo, no lo dejen pasar. El término se lo apropió o lo dijo por primera vez
Paul Kirchhoff, o Paul Kirchhoff, ¿no? En realidad se pronuncia. Paul Kirchhoff fue un arqueólogo alemán, si mal no recuerdo, que llegó a México para estudiar las culturas prehispánicas y que, pues de hecho, él detectó algo que todos ya habían detectado, pero que no se habían atrevido a decir o que no habían puesto atención, no habían puesto mayor importancia para esto. Ok, me piden que si puedo escribir el nombre. Sí puedo, nada más que déjenme. Pues aquí se puede. Dibujar. No me deja. No te dejó. Si quieres lo busco yo ahorita, y lo apunto. Mira, es que me está dejando, pero en esta pantalla. Uy, no, está complicado. Me voy a tardar mucho. Me voy a tardar mucho Ahorita así. yo lo pongo. Si quieres tú Vale, sigue y yo lo busco. porfa, gracias, Marco. Ahorita, ahorita se los pongo, ¿sí? Este personaje. Ahí está. Ya Carlos lo Carlos, a acaba favor de de poner. ponerlo en el chat del grupo. Si lo pueden. Gracias. Exactamente. Bueno, este personaje, insisto, fue un arqueólogo que llegó a México a mediados de los años del siglo XX, perdón, los años 50, 60 aproximadamente, que estuvo viendo bastante, sobre todo las del centro, y que lo que detectó es que los distintos grupos, las distintas religiones, ¿sí? Más allá de que cada cultura tenía su propia lengua, su propio este, sus propios dioses con un nombre, en realidad se referían prácticamente a los mismos dioses, incluso en cuestión de femenino masculino, es decir, el dios de la lluvia, la diosa de la fertilidad, el dios de la guerra, el dios del aire, el dios del inframundo, ¿sí? Entonces, algunos le llamaban por decir algo, y el ejemplo más claro que tenemos es el del agua, el dios del agua. En la zona maya se referían a Chac, en la zona centro generalmente a Tlaloc, ¿no? Y entonces, pues decimos, bueno, son dos nombres distintos, pero incluso los representan muy similar. Y eso es lo y eso es lo que entendió eh, Paul Kirchhoff, ¿de acuerdo? Y entonces, pues decidió que todos estos grupos de aquí abajo, que además formas de construir, formas de escribir, formas de pintar, me refiero, de relacionarse, pues eran muy similares, pues todo ese espacio se llama Mesoamérica. Mesoamérica, que de alguna forma pues se refiere la palabra como tal con el prefijo, perdón, en griego, meso, que significa en medio, y América, pues es en medio de América, ¿no? Mesoamérica, en medio de América. Ese sería la, el significado de esto, ¿sale? Y bueno, ahí en el mapita, ahorita vamos a seguir comentando, pero pueden ver un poco también cómo se divide geográficamente las culturas y las regiones, ¿no? Cuando hablamos de las culturas de Oaxaca, las culturas maya, las culturas del Golfo, las culturas del centro, pues nos referimos justamente a estos espacios, a todos estos espacios, las de Occidente y las de el norte de México. Y el norte de México se refiere justamente ahí, a esa pequeña frontera, en donde, vale decir, aparecieron los grupos otomís, principalmente. El grupo otomí, a ver si no los confundo un poco, pero el grupo otomí son dispersos también y que funcionan como este grupo de contacto entre Mesoamérica, o sea, las culturas del centro, y las de Aridoamérica, que es la otra región cultural. Aridoamérica o Aridoamérica
como ahora sí que cualquiera de las dos está correcta, se refiere a grupos chichimeca que estarían en el norte y que no comparten la misma cultura que las del centro. Ojo ahí, chichimeca se refiere a gente sin cultura. Los nahuas así se referían a esas culturas del norte porque decían que no tenían cultura, algo así como bárbaros, ¿se acuerdan? Y ahí está la similitud que vamos a tener, por ejemplo, con los europeos. Los europeos, sobre todo griegos romanos, se referían a los bárbaros como bárbaros porque decían que no tenían cultura, los que decían bárbaro, ¿de acuerdo? Y no es que no hayan tenido cultura, claro que tuvieron una enorme cultura, solamente que era una cultura diferente y que para los grupos del centro, pues decían que de alguna forma eran aguerridos y eran, no era tan fácil conquistarlos. ¿Ok? Entonces ahí va a ser una principal diferencia. Ahora, ahorita volvemos a hablar de todos ellos, no se preocupen. Claro que vamos a hablar de todos ellos. Nos interesa la división temporal, porque ya les puse ahí la división geográfica. La división temporal, histórico y arqueológico, ¿no? Así que así la llaman en algunos textos. Pero bueno, la división temporal es esta que les estoy poniendo. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando hablamos de el periodo prehistórico, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea? Como esto divide al final de cuentas, hablando de un contexto general. Cuando hablamos de Mesoamérica, tenemos que utilizar otro tipo de división, y es esta, la temporal del periodo preclásico, ¿sí? Incluso, bueno, si ya nos metemos mucho más al estudio de todo esto, los arqueólogos dicen preclásico temprano, preclásico medio y preclásico tardío. Eso nos importa preclásico. Coincide con que aparecen los grupos Olmeca en la región de Tabasco. Todos sabemos dónde está Tabasco, ¿verdad? Aquí en esta zona, desde aquí en el mapita, digo para que, por los que no ubiquemos bien, ahí está Tabasco, y aparecen los grupos Olmeca, y se van desarrollando. Se le llama que el periodo preclásico es un periodo formativo, es decir, se va formando las bases culturales de los grupos de Mesoamérica, ¿sí? No tenemos grandes construcciones, sí tenemos centros ceremoniales, sí los empieza a ver. Ahí en la región de Tabasco, por ejemplo, pues de pronto tendremos San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, ¿no? Pero bueno, ahorita les platicamos de ello. Pero a lo que voy es ese periodo formativo. Se están formando apenas las culturas. Y llega hasta el 200 antes de Cristo. Todo esto estamos hablando de antes de Cristo. Luego tenemos el periodo clásico. Claro, son definiciones que vienen pues, de una ideología, de una educación occidental, ¿no? Entonces, cuando en Occidente, cuando en Europa hablan de lo clásico, ¿no? Un autoclásico, la música clásica, y ya no digan clásica con respecto a instrumentos, sino a la música que es un clásico, ¿no? ¿A qué se refieren? Que es el auge cultural, ¿no? Que es el periodo, o un proceso artístico que llega a un tope, ¿sí? Cuando se refiere que es clásico, quiere decir que, digamos, que trasciende incluso. Eso aquí se le da el periodo clásico. Preclásico, pues quiere decir antes del clásico, y el periodo clásico vendría siendo del 200 antes de Cristo al 900 después de Cristo. ¿No? Es un periodo, como les digo, de un auge cultural.
lo vamos a ver en la región maya, lo vamos a ver en la región del centro, sobre todo, ¿no? Donde surgen, literal, las grandes construcciones que conocemos, las culturas que conocemos, son o corresponden generalmente al periodo clásico, ¿sí? Ahorita vemos más ejemplos. Y el periodo posclásico, ¿de acuerdo? El periodo posclásico, del 900 después de Cristo al 1521, y aquí sí tenemos una fecha muy precisa. Todas las fechas anteriores que les estoy dando, entendámoslas como aproximados, como les comenté con la Edad Media, como les comenté con la Edad Antigua. Son, digamos, pues hay una frontera incierta en realidad, una frontera temporal incierta, ¿no? O sea, más o menos nos tenemos que guiar ahí por ciertos cortes, pero bueno, son aproximados. En cambio, 1521, que corresponde sobre todo a la conquista, exactamente a la caída de México Tenochtitlan, pues ese sí, es un momento muy claro, ¿de acuerdo? Ahora, ahora, por ahí todavía, si se han metido a leer textos de profesores, de arqueólogos, sobre todo la revista de arqueología mexicana, pues encontrarán que entre el periodo clásico y el periodo posclásico hay un periodo que le llaman el epiclásico. Insisto yo mucho, si nos metemos tanto a ver términos y ver fechas muy puntuales, de pronto no entendemos, bueno, nos costará más trabajo, ¿no? Entender de manera general cómo funciona. Entonces yo por eso no lo meto aquí. El posclásico vale decir que se caracteriza principalmente por un espacio o por un periodo más bien en que las culturas que ya tienen un auge cultural muy grande, pues más bien ahora lo que están haciendo es un poder político militar, ¿de acuerdo? Ahora ya tienen un poder político y sobre todo militar, que se dedican a conquistar otros grupos para ellos ya no tener que trabajar. Lo digo entre comillas porque pues, seguían labrando la tierra y seguían produciendo, pero ahora conquistar a más para que produzcan más y entonces generar grandes sociedades. Y la más clara, pues la vamos a tener con los mexicas, ¿sí? Aunque no es la única, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahí tenemos justamente el periodo preclásico, que vamos a estar regularmente, pero bueno, ahorita lo vemos. Sí, me pregunta ahí, Thais, ¿se pronuncia Thais? El nombre, Sí, sí, ah, Thais. Thais, perfecto, Thais, gracias. Que sí, que la característica guerrera pertenece al posclásico, sí, principalmente al posclásico. Ahora, híjole, es un decir que la característica guerrera solamente es del posclásico, eso no. También en el clásico peleaban, también en el clásico van a tener enfrentamientos, se van a tener que defender, pero no es lo que los caracteriza, al contrario del periodo posclásico. Las culturas del posclásico, ahí sí, meramente culturas guerreras. Y ahorita lo vamos a entender bien, el por qué, ¿de acuerdo? De principio, en el periodo preclásico, les dije que se están formando, ¿no? Como una cultura madre, vamos a tener, ahora sí que en Mesoamérica, la cultura olmeca. Normalmente la identificamos por estas grandes cabezas, ¿no? Que aparecieron en la región Tabasco y Veracruz, en donde, bueno, pues ya empieza a haber digamos, una aparición, perdón, ya empieza a aparecer la parte escultórica, ¿no? La parte creativa, la parte de generar arte, ¿sí? No es el arte por el arte, que eso es la diferencia con el clásico. En este caso, representar algunas deidades, algunos seres, ¿no? Porque la cosmovisión sí se los iba exigiendo la cosmovisión, o sea, la forma de ver
el universo, eso es la cosmología, pues les va diciendo que tienen que alabar a ciertos personajes, ciertas deidades. ¿Qué son estos? No lo sabemos. Exactamente. Y ahorita comento, Juan. Pero permíteme tantito. Justo hacia allá. Pero sí, bueno, nada más para terminar. Es que me pregunta que si la cuido también es Olmeca. Pero ahorita les comento eso. Nada más para concluir con esto. ¿Qué son estos de pelota que traen su yelmo en la cabeza? Algunos otros comentan que algunos gobernantes. No lo sabemos a ciencia cierta porque lo único que tenemos son esos vestigios arqueológicos. O sea, no hay nada escrito. No hay, es más, ni siquiera conocemos a grupos o a gente con tradición olmeca. Esos desaparecieron. Entonces, no hay hasta nosotros y por eso ha costado trabajo. Muchas teorías, desde la parte de extraterrestres, que yo les he dicho que no comparto para nada, ¿no? O sea, no porque no lo podamos explicar quiere decir que tenga que venir de otro mundo, es mi punto de vista, ¿no? También habrá quien crea lo contrario, pero no lo comparto, ¿no? Y al final es probablemente todo esto que les menciono, y también otra de las teorías, también muy válida, es que probablemente esta gente, estos son vestigios de que la gente proviene de África. Aquí les pongo, ¿por qué? ¿Por qué lo dicen? Por los labios un poco más gruesos, la nariz chata, ¿no? Bueno, para crear este tipo de moles, pues igual no eran tan finos escultóricamente todavía los Olmeca, por un lado. Por otro lado, de pronto cometemos el error de creer que solamente estas características de labios gruesos, de nariz chata, ¿no? Por ponerle este ejemplo, corresponden a los africanos. O cuando dicen que los ojos rasgados únicamente corresponden a asiáticos. Bueno, pues entonces, ¿qué caracteriza al hombre americano de hace 3.000 años? Pues probablemente lo mismo. O sea, el asunto es más bien lo que nos está diciendo es que probablemente hace 3.000 años la gente pueda ser así o tenga estas características y que al final de cuentas, pues ir mezclando, ahora sí que la sangre, pues va generando nuevas características, irse adaptando al territorio, como lo diría Darwin, pues va generando nuevas características físicas. ¿Sí me explico? Entonces, puede ser otra teoría, más bien, que nos esté diciendo que así eran en aquel momento. Insisto, todo tiene que quedar en teoría. Ahora, atendiendo este comentario de Juan Carlos, y en efecto, tenemos por un lado a los Olmeca culturalmente hablando, que son estos los de Tabasco. ¿Por qué? Porque es a los que se refieren como cultura Olmeca. ¿De acuerdo? La cultura olmeca que los caracteriza así, que insisto, los centros ceremoniales serían San Lorenzo, Tres Zapotes, La Venta, ¿de acuerdo? Allá en Tabasco. Pero también tenemos a los Olmeca temporalmente hablando. Entonces ahí los puedo confundir un poco. Vamos a poner o vamos a delimitar. Resulta que hacia el centro, en Cuicuilco, en Tlatilco, en Copilco, bueno, son las que me acuerdo, ¿no? Pero en estos espacios que están hacia el sur de la Ciudad de México, también hay culturas, también aparecieron, o bueno, hubo un asentamiento que data de esos años, del periodo del año 1000 antes de Cristo, aproximadamente, que en su momento, con la erupción del volcán Xitle, ya de hecho ya en periodo posterior a Cristo, pues fueron cubiertos estos centros ceremoniales y estos pueblos y desaparecieron. Y entonces, como no sabemos más de ellos, ni siquiera sabemos el nombre, esos nombres que les estoy dando son los nombres que los nahuas y que los mexicas sobre todo les otorgaron, pero no sabemos más, nada más hay vestigios arqueológicos, es decir, el descubrimiento de estas pirámides y de estos basamentos más bien piramidales, ¿no? Entonces, es más, ni el nombre, ni cómo se denominaron, nada de ello, pues los arqueólogos han dicho olmecas,
porque vivieron al mismo tiempo que los Olmeca en Tabasco. Entonces, unos son Olmecas culturales y los otros son Olmecas temporales. ¿De acuerdo? Entonces, digo, aquí en esta pregunta de Juan Carlos es, sí son Olmeca, pero no corresponden, o sea, no fueron los de allá de Tabasco los que vinieron a fundar acá en el centro de México, sino simplemente porque vivieron paralelamente, al mismo tiempo, en la región de Mesoamérica. ¿Ok? Muy bien. Resulta que ocurre el mismo proceso que con la humanidad, ¿no? Literal. Estos grupos que se van asentando, se empiezan a expandir en el territorio, empiezan a encontrar también nuevas tierras, tierras más fértiles, tierras diferentes, y van fundando nuevos pueblos. Al grado, perdón, también aquí quiero aclarar, en la región maya también hubo aparición en el periodo preclásico, pero no las grandes ciudades que conocemos, sino pueblos pequeños. Entonces, esos pueblos pequeños se van desarrollando y van fundando o van formando estas grandes ciudades. ¿De acuerdo? Poco a poco. Y entonces, justamente vamos a tener ahora el periodo clásico. ¿Qué se refiere sobre todo a una consolidación del proceso urbanístico? O sea, ya en cuestión urbana no sufren tanto. Y por otro lado, pues la aparición de arquitectura, de escultura, ahora sí ya es el arte, muchas veces es el arte por el arte, ya no nada más se refiere a la generación artística para alabar a alguna deidad, ¿no? También para representar algún momento histórico, algún proceso. Hay guerra entre muchos de estos pueblos, sí, sí hay guerra, pero la guerra es por el control territorial principalmente, oye, estás invadiendo mi espacio y ese terreno me pertenece porque de ahí extraigo yo, no sé, cierto material, de ahí cultivo, una cosa así. No es la guerra del periodo postclásico, en donde es pelear por pelear, pregúntenle a los tlaxcaltecas y a los mexicas, pelear por pelear, bueno, claro, lo estoy diciendo muy burdo, ¿no? Es para capturar, para tener cautivos y sacrificarlo a los dioses, porque los dioses piden eso, ¿no? Porque de alguna forma eso también impone cierto, eh, cierta superioridad. En el periodo clásico todavía no es por esa situación, incluso hay alianzas en el periodo clásico, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, vamos a tener aparición de muchas ciudades y de muchos grupos que seguramente todos conocemos, o espero que todos conozcamos, y si no, los invito a que las conozcan, ¿no? También los sitios arqueológicos sobre todo. Las principales, Teotihuacán, es del periodo clásico. Teotihuacán, acuérdense, ¿no? Digo, se los pongo aquí en chiquito también. A lo mejor sí está muy chiquito, pero espero que todos lo vean. Ahí. Que está en la esquina superior izquierda. Acuérdense, Teotihuacán es el auge cultural de todo el centro de Mesoamérica, tuvo una gran influencia comercial, una gran influencia también arquitectónica, ¿no? Muchas ciudades posteriores a Teotihuacán del periodo clásico, pero posteriores a Teotihuacán, pues así que van a beber de este pueblo, ¿no? De lo que dio. Teotihuacán, acuérdense, estuvo conformada en distintos barrios prehispánicos, ¿no? Incluso sabemos, por ejemplo, por los vestigios arqueológicos, que estaba el barrio, vamos a ponerlo así, digo barrio con la denominación actual que nosotros le damos, pero el barrio zapoteca, el barrio maya, el barrio tolteca, ¿sí? Es decir, de influencia y probablemente de un contacto comercial, ¿de acuerdo? Entonces es la gran ciudad. Lo que conocemos ahorita de Teotihuacán es solamente el centro ceremonial. Piensen que a la redonda, cerca de 20, 30 kilómetros, es donde vivía la gente, donde vivía el pueblo, ¿de acuerdo? La sociedad, que esas no tenemos ningún vestigio porque, pues,
fueron casas de madera con techos de guano, ¿no? Que desaparecen con el tiempo, por supuesto. La caída de Teotihuacán se presta, por ejemplo, a, bueno, lo que se cree, o las dos teorías son a una deforestación de la región que ya no permitió que la gente, o sea, hubo hambrunas, hubo epidemias incluso, probablemente ahí en Teotihuacán, y la otra es levantamiento que en algunos templos, en algunas zonas dentro de Teotihuacán, hay evidencia arqueológica de que fueron destruidos a propósito, de que no fue por el clima, no fue por nada, sino, o sea, que fueron incendiados por ejemplo, algunos templos, algunos palacios, con la intención de ser destruidos. Y eso conlleva la teoría de estos levantamientos. ¿Por qué? Porque en Teotihuacán no había un rey, había varios gobernantes. Y ustedes saben, digo, a veces uno cree utópicamente que es la mejor forma, pero pues no siempre, ¿no? Cuando hay muchos gobernantes, pues siempre hay uno que quiere sobresalir, uno que quiere tomar ventaja. Al principio, piénsenlo en una casa incluso, ¿no? Al principio todos conviven bien, ahora sí que hay reglas, todos participan parejos, sí, al principio bien, pero cuando empiezo a ver que él, pues de pronto no sé, tiene más tiempo libre o que aquel recibe más recursos o que, o pues, sabes que ya me cansé y quiero descansar, pero si él no descansa, pues yo no puedo descansar y entonces pues empieza a ver esas disparidades. Yo descanso, a él le molesta y entonces, ¿sabes qué? Pues con la fuerza, ¿no? Yo mando, tú obedeces y en ese sentido, o lo haces, o y yo descanso ya con todo lujo, ¿no? De detalle. Eso probablemente ocurre en Teotihuacán, ¿de acuerdo? Ahora sí que, feamente, diremos que por eso tampoco el socialismo en muchas ocasiones progresa, porque el socialismo a eso se refiere, todos iguales y todos trabajan, ahora sí que hagan lo que hagan, todos ganan lo mismo. No siempre le es justo a muchos, ¿sí? Pero bueno, otro Oye, tema. Daniel, yo tengo una Sí, pregunta, perdón. sí, sí. ¿Tú crees que los mexica cuando vienen de camino o algo así, pasaron por Teotihuacán y no, y ya estaba, ¿no? Abandonado, Sí, creo. sí, exacto, exacto. De hecho, ahorita estoy viendo justo el tiempo, porque probablemente empecemos a hablar de la peregrinación de los mexicas, pero vamos a continuar dentro de 8 días, ¿de Ah, ok, acuerdo? O sea, ok. nos va a llevar tiempo para entender bien la peregrinación, pero sí, ellos pasan por Teotihuacán, ellos ya la encuentran destruida, de hecho no conocen a los teotihuacanos, es más, ni siquiera sabemos si se llamó Teotihuacán. Los mexicas le dan el nombre de Teotihuacán. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí. La ciudad de los dioses es lo que se refiere porque, pues claro, para ellos les impresiona estos grandes edificios, ¿no? Las dos pirámides particularmente que conocemos nosotros. ¿Sale? Bueno, tenemos Monte Albán, por ejemplo, en Oaxaca, ¿sí? También grandes construcciones, grandes plazas. Digo, ya no me voy a detener para hablar de cada uno de estos lugares porque nos llevaría demasiado tiempo, pero bueno, en Monte Albán, por ejemplo, pues lo que vamos a tener justamente es el control, el dominio de todos los valles de Oaxaca, ¿no? Acuérdense que Oaxaca pues, está dividida en varios valles, en distintos valles, y desde las alturas pues van dominando y van generando agrícolamente nuevos pueblos, nuevos poblados. Tenemos, por ejemplo, Palenque en Chiapas, también este espacio que, bueno, arquitectónicamente tenemos a un lado de los templos, ¿no? La construcción palaciega, construcciones palaciegas, que normalmente no se daban así como, digamos, como en Europa, ¿no? Donde hay una catedral y el castillo o el palacio, ¿no? Una cuestión religiosa y una cuestión de gobierno secular. Aquí no, muchas veces los palacios quedaban fuera del centro ceremonial. Bueno, en algunas ocasiones, ¿eh? Vamos a encontrar otras que no, pero aquí en Palenque
tenemos la construcción palaciega, tenemos un templo prácticamente construido para hacer una tumba, ¿no? El templo de las inscripciones, en donde apareció Pacal, y a un lado la Reina Roja, por supuesto, ¿no? Bueno, lo que conocemos como la Reina Roja, bueno, una gran ciudad, la de Palenque, cruzada, ahora sí que es cruzada por 3 ríos, la ciudad de Entre Ríos, de hecho, la Camjá sería el nombre correcto, ¿no? Se los escribo aquí en el grupo, creo que sí puedo escribir ahí, sí. La Cam, creo que es apóstrofe, así se escribiría el nombre de Palenque. ¿De acuerdo? Bueno, el nombre en maya. Calakmul, la gran ciudad de Calakmul, ahí en Campeche, de hecho está dentro de la Reserva de la Biosfera y actualmente es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Calakmul, por ejemplo, pues es uno de las 3 grandes ciudades, de los 3 grandes sitios de la región maya en el periodo clásico, ¿sí? Que junto con Tikal, que lo tengo aquí a un lado, Tikal, Palenque y Calakmul, formaban una digamos, triada en donde tenían contactos militares, pero también alianzas para dominar a otras ciudades. Esto es importante mencionar. Nosotros nos referimos a los mayas, ¿sí? Pues en todo el sureste. Pero los mayas, recordemos que pues no son sino grupos que característicamente comparten deidades, una lengua, una forma, pero son ciudades-estado, ¿sí? O sea, sí, todos son mayas, pero unos son los de Palenque, otros son los de Calakmul, otros son los de Chichén Itzá, otros son los de Tikal, los de Copal, los de Bonampak, los de Yaxchilán. Son ciudades diferentes y que entre ellas tienen relación comercial y sobre todo cultural. En el periodo clásico, porque esa es otra, entendemos que los mayas pues hicieron grandes avances astronómicos, tuvieron grandes avances pictóricos en las estelas, en estas estelas que conocemos, mostraban la historia de un lugar, la historia de un gobernante. Eso se da en el periodo clásico. A pesar de que los mayas existen desde el preclásico, en el periodo preclásico pues simplemente se preocupan por sobrevivir. Ya en el periodo clásico tienen la oportunidad de generar digamos, estas creaciones artísticas, a eso me refiero, estos avances, el invento del cero, el invento de la numeración, ¿sí? Por parte de los mayas, todo ello, ¿de acuerdo? Y tenemos el Tajín. Digo, les puse los más representativos, por ahí me falta Cacaxtla, me falta, no sé, Xochicalco, hacia el sur, hacia Cuernavaca, ¿no? Hacia la región, bueno, la región de Morelos en realidad, y me faltarían muchos otros, Mitla y todos ellos, ¿no? Pero bueno, estos son creo que unos de los más representativos, de las ciudades y centros ceremoniales más representativos que corresponden a ese periodo clásico, para que entendamos que la mayoría de los que conocemos corresponden al periodo clásico, ¿de acuerdo? Y miren aquí estas grandes creaciones. ¿Alguien conoce ese espacio? ¿Quién no conoce ese espacio? Por ahí están ahí intentando adivinar, ¿no? A ver cuál es, a ver cuál es. Es uno de las bóvedas que están en Bonampak, allá en Chiapas. Y que, bueno, pues es de los vestigios pictóricos que mejor conservación tienen, o que mayor conservación tienen, ¿no? En donde son 3 bóvedas y aparecen los 3 niveles de la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión maya o la cosmovisión prehispánica, el nivel terrenal, el nivel celestial y el nivel del inframundo. Que aquí, a diferencia, y eso también va a ser importante después entenderlo, a diferencia de Europa, en donde el inframundo son los malos, el terrenal son los buenos y el celestial son
son los más buenos. Este, aquí no, aquí en el inframundo también, también hay cosas buenas, ¿no? O sea, simplemente pues corresponden a distintos niveles y a distintos espacios cosmológicos, ¿ok? Oye, Daniel, Para que se entienda ahí. Sí, sí, dime. nos está preguntando Cuauhtémoc, ¿los zapotecas y Monte Albán a qué periodo pertenecen? Ok. Bueno, eh, ahora sí que difícil porque pertenecen a los tres periodos. Aparecen desde el periodo preclásico, el preclásico tardío, de hecho, como asentamiento. La construcción de Monte Albán ya pertenece al periodo clásico. Monte Albán lo abandonan. Bueno, a ver, construyen Monte Albán, construyen Mitla, los zapotecos, construyen Yagul, ahí en Oaxaca, ¿no? Como sitios arqueológicos conocidos. Y luego ya para el periodo epiclásico desaparece la cultura zapoteca y aparece la cultura mixteca que ocupa estos centros ceremoniales. Entonces, al final, como espacio geográfico, también pertenecen al posclásico, también fueron ocupados en el posclásico, pero ya no por zapotecos. Zapotecos en el periodo clásico. ¿De acuerdo? Va que va. Ahora, eh, tenemos justamente ese periodo posclásico, que principalmente, y bueno, aquí no mencioné a un grupo importantísimo que son los tolteca. Los tolteca aparecen en el periodo clásico, ¿sí? Son grupos que los ubicamos sobre todo hacia Tula, en Hidalgo, ¿no? En la zona, en el sitio arqueológico donde están estos bloques circulares, ¿no? No son circulares, como son Los Atlantes, ¿no? los atlantes de Tula, sí. Pero se me fue la forma, la forma de columna, me refiero, ¿no? Como una de estas grandes columnas en donde aparecen labrados los atlantes. ¿Y por qué son tan importantes los tolteca? Porque son los que introducen a Mesoamérica la divinidad o la deidad de Quetzalcóatl, que después la vamos a encontrar por todos lados, hasta incluso en Chichen Itza. Chichen Itza sí pertenece al periodo clásico, pero principalmente lo que conocemos hoy de Chichen Itza es del periodo de esa frontera temporal entre el clásico y el posclásico. Cuando abandonan en Chichen Itza por algunas, se cree que por cuestiones agrícolas, abandonan, migran hacia el norte y los tolteca van migrando hacia el sur, se encuentran y entonces juntos unos regresan y otros igual juntos hacia el norte o permanecen, ¿no? En ese espacio. Y entonces es cuando tiene este auge cultural Chichen Itza, ya con la influencia tolteca, ¿de acuerdo? Entonces esos tolteca pues fueron clave, porque incluso en Teotihuacán introducen a esta divinidad, esta deidad de Quetzalcóatl. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, incluso así hay que verlo. Pero no está cambiando la pantalla, ¿verdad? Permítanme. ¿Ustedes qué están viendo ahorita en la pantalla? Ahorita la bóveda de Bonampak. Bonampak. Ah, de Bonampak. Ah, ok, ok. Es que yo tengo aquí dos pantallas, entonces una les lo que tendrían que estar viendo y en otra tengo ciertas anotaciones, pero no está cambiando en mi pantalla. El acordeón. El acordeón, así, en el otro tengo el acordeón, eso quise decir, pero de manera más sutil, anotaciones. Pero bueno, sí, y ahorita ya están viendo una lámina que dice postclásico. Exacto. Ah, ok, entonces Exacto. sí está cambiando. Esta pantalla está chafa. Pero bueno, el asunto es que en Teotihuacán, por ejemplo, uno visita y cree que todo eso, ahora sí que una persona que vivió en el año 700 después de Cristo en Teotihuacán, nosotros nos imaginamos que ellos vieron lo que estamos viendo nosotros, pero no. Piensen ustedes aquí en la Ciudad de México. Creo que todos estamos en la Ciudad de México, ¿verdad? O hay gente hay quien no vive aquí. Pero bueno, piensen en cualquier ciudad. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de Y hay México. gente de fuera. Ah, ok, ok. Este,
no sé, de pronto están construyendo un edificio y están derrumbando una casa antigua para construir más edificios, más departamentos, y luego pues otro edificio grande, ¿no? Como la Torre Mayor o la de Vancomer o las que quieran, ¿no? Las que se les ocurra. Entonces, ahora es que una misma persona ve diferentes procesos dentro de una misma ciudad. Así en Teotihuacán. Hay a quien le tocó ver ya la pirámide del Sol terminada, la que conocemos como la pirámide del Sol, pero la ciudadela, que es donde está el templo de Quetzalcóatl, no existía. Ese espacio no existió cuando una persona, ahora sí que, digamos, en cierto momento, esa fue construida posteriormente con la influencia tolteca, ¿de acuerdo? Y así hay que entender a las distintas sociedades, a las distintas, los distintos grupos culturales. De hecho, ahorita que veamos la peregrinación y la fundación de Tenochtitlan, bueno, igual la fundación la vemos dentro de 8 días, pero cuando veamos eso, vamos a ver cómo fue creciendo, ¿sí? Y eso, bueno, a mí me parece sorprendente, la verdad. El periodo posclásico se caracteriza, insisto, por estos grupos guerreros. Resulta que, resulta que vamos a tener, de hecho por eso les pongo esta lámina, ¿no? Como representación. Son láminas que representan ese posclásico donde están peleando, sacando corazones, y en verdad, pues, digo, así era. Es parte de la cosmovisión, tampoco tiene nada de malo. Bueno, en esos momentos, ¿verdad? A ver si lo ponemos ahorita, si lo vemos en la actualidad, pues sí, podríamos pensar que eso no es correcto, pero en esos momentos todos jugaban el mismo juego y todos aceptaban las mismas reglas. A eso me refiero. Entonces, era válido. Tenemos el abandono de Teotihuacán, la dispersión de estos barrios en toda Cuenca, México, en toda la cuenca, sin ocupar particularmente el centro del lago, o sea, lo que ahora es la Ciudad de México. Y en ese sentido, es un control que van teniendo, pero que a su vez no es máximo el control del valle, pero tampoco permiten que los otros grupos tengan ese control. ¿A qué me refiero? Se abandona Teotihuacán y años después aparece o empieza a fundarse Cacaxtla en la región de Puebla, por ejemplo, Xochicalco hacia el sur, en Morelos, Teotenango en la región de Toluca, y hacia el norte se funda Tula, justamente. Y entonces son espacios que, insisto, no permiten, ahora que los de Xochicalco en el sur, no permiten que los otros controlen esa región del centro totalmente. ¿Por qué? Pues porque si alguno intenta ingresar, ahora sí que de manera violenta acuden y pelean contra ellos. Y lo mismo pasa, los de Tetenango, los de Cacaxtla, los de Tula, que vivieron a la par. Y entonces, ese periodo, poco a poco, pues va derivando, pues sí, va creando este periodo posclásico, en donde ya se convierten en sociedades guerreras, que tienen que pelear para defender el territorio, pero a su vez para tener un dominio más allá de su pequeño, ¿sí? En ese periodo postclásico corresponde, culturalmente hablando, muy similar en la región maya. No creamos que la región maya se ocupó toda al mismo tiempo. De principio, me voy a saltar otra vez al mapita. De principio, vean que aquí en esta zona tenemos montaña, los altos de Chiapas. La zona maya es de estas montañas, de las faldas de estas montañas hacia el norte, y toda la región de Guatemala y toda esta zona. ¿De acuerdo? En el periodo preclásico se entiende que aparecen las culturas en esta zona de la península de Yucatán. ¿Sí? Zona baja, hay agua, hay alimento, ¿no? Hay alimento de recolección, o sea, no hay necesidad de sembrar y cosechar, sino yo me muevo y encuentro alimento y entonces puedo mantener a la población, ¿no? O la población se puede mantener. Poco a poco empiezan a ocupar
esta zona más del centro de la península y de la región guatemalteca. ¿Sí? Todos estos espacios se empiezan a ocupar y corresponden al periodo clásico. Pero en el posclásico, bueno, perdón, en el periodo clásico igual de pronto empieza a haber abandonos. Algunos historiadores proponen, entre ellos Enrique Florescano, propone que de manera general en toda Mesoamérica está la aparición de hambruna, ¿no? Por cambios climáticos. Se han, digamos, se han detectado, junto con geógrafos, geólogos, ¿no? Que estos cambios climáticos micro, no, actualmente, ¿no? Que se está disparando demasiado. Son cambios pequeños, pero que provocan la escasez de alimento, perdón, ¿no? La falta de agua, ciertos aspectos. Bueno, el asunto es que se abandonan en el periodo clásico y en el posclásico empiezan a aparecer en toda la costa, empiezan a aparecer ciudades en la costa. Y entonces, por ejemplo, sociedades del posclásico en la región maya, pues son Xcaret, Tulum, Mujil, Siancán, ¿no? Xelha, Cozumel, Isla Mujeres, todos estos que conocemos, en Chetumal, en Bacalar, ¿no? Aparecen también esas sociedades, Champotón, Cabo Catoche, toda esta costa, ¿de acuerdo? Sí, por al centro pues había ciertos pueblos, pero ya no están ocupando las grandes ciudades, ya no están creando grandes centros ceremoniales, ya no, ya se dedican más bien a la pesca, al comercio incluso marítimo, pero muy local, ¿no? O sea, nada de que fueron hasta Cuba, no, no, era un comercio muy local, muy entre ellos, ¿ok? Y sobre todo porque en la parte del centro, pues aparecen justamente los grupos mexica y los grupos nahuas. Los grupos nahuas corresponden al periodo posclásico. No nada más, ahora sí que los grupos nahuas no nada más son de los mexica, ¿sale? Los grupos nahuas corresponden a más a más espacios. Los tlaxcaltecas son uno de ellos, los culúas, los de Azcapotzalco, no sé, varios. Pregunta Lilian, ¿qué hay de Palenque? Bueno, igual, Palenque de pronto lo abandonan por estos pleitos, sobre todo que tiene con Toniná. Ahí sí está un poco más documentado a partir de las estelas. Toniná de pronto tiene ciertos vínculos, casan a la princesa de Toniná con un rey de Palenque, no recuerdo, luego por ahí hay un pleito y hay un abandono. Hay un abandono por la guerra, o sea, por guerra, por invasión, me refiero. Pero esa es otra cuestión importante y que caracteriza mucho al posclásico. ¿Sí? Abandonan las ciudades, oh, perdón, invaden las otras ciudades, pero no es para ocuparlas, es para destruirlas y que la gente de ahí abandone y prácticamente pues queden desiertas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces de esa forma ya no representan un peligro para la otra ciudad, ¿no? En este caso para Tonina, por ejemplo. Entonces probablemente ahí de lo que estamos hablando es justamente de ese abandono, ¿ok? Sobre todo en Palenque. Muy bien. Bueno, resulta que también para este periodo posclásico vamos a tener la aparición de los grupos chichimeca. No habíamos, o hasta donde sabemos, no tenemos noticia de que las culturas del periodo clásico hayan tenido contacto con estas sociedades del norte. Es más, no sabemos si existían esas sociedades del norte, ¿de acuerdo? ¿Qué tan al norte pudieron haber estado? Pues digo, aquí a poner una frontera muy particular que es entre lo que es Mesoamérica y los grupos
amerindios que le llaman, ¿no? Los grupos indios del sur de los Estados Unidos. Es decir, todo el norte de México. Ese periodo del norte de México probablemente fue ocupado por ciertas sociedades, no sabemos, sino hasta el periodo crítico conocemos, insisto, la aparición de estos grupos. Y bueno, pues ahí en estas sociedades chichimeca es donde van a aparecer los mexica, los grupos nahuas, las sociedades nahuas. ¿Qué fuentes tenemos para conocer eso? La fuente principal va a ser la tira de la peregrinación, que también es conocido como el Códice Boturini, en donde, bueno, los mismos mexica narraron es un decir, ¿no? Escribieron con los jeroglifos o con los glifos, cómo fue esta peregrinación desde el norte, desde la zona de Aztlán, hasta llegar a México Tenochtitlan. Esta tira de la peregrinación vale decir que, bueno, pues se sigue conservando en el Museo Nacional de Antropología e Historia, ahí en la biblioteca, de hecho, de antropología, se logró rescatar porque fue llevada a Europa, ¿no? No está exhibido, ¿verdad? Está exhibida un facsimilar, Una copia. Ah, ok. una copia, ajá. De hecho, en la sala mexica, en la sala mexica aparece un facsimilar, ¿no? Entonces, pues es uno de los vestigios que tenemos. No le podemos creer del todo. No le podemos creer del todo. Justamente aquí Lilian me está preguntando. Te hicieron la pregunta del millón. ¿Y dónde está Aztlán? No, pues no lo sé. No lo sé. Y yo creo que nadie lo sabe. Entre comillas, ¿eh? Ahorita lo decimos. Ahorita les platico por qué. Que es místico. Es Por ahí místico. dicen. Exactamente. Mítico, más bien, ¿no? Sería la palabra. Ah, eso, perdón. Y místico Y místico también. también. Bueno, y ahora sí surgieron las dudas, ¿verdad? Las dejamos para la próxima clase. Bueno, Aquí también nos y pregunta es Aztlán. Thais que Ujú. qué es Aztlán, porque a lo Sí, exacto. mejor Por eso comento esto de que empezando por ahí. surgen todas las dudas. Ok, vamos a poner orden en esto. Resulta que los mexicas narran a los españoles particularmente cuando llegan que pues ellos son un grupo que se apropian de la zona de la Cuenca de México, pero que no son originarios de la Cuenca de México, sino les mencionan que son originarios de Aztlán. Aztlán es el espacio de donde parten los aztecas, ¿sí? De hecho, aquí se ve un islote en medio de un lago, no sé si lo logran detectar. Aquí está el islote en medio de un lago que se refiere a Aztlán, lugar de las garzas, en lengua náhuatl, y que huyen de ahí porque ahí eran ellos tributarios junto con otras tribus, las 13 tribus, de hecho, que deciden en algún momento buscar nuevos espacios. Y entonces inician toda una peregrinación hasta llegar al Valle de México. Esa ahorita se las cuento. Lo que quiero que se entienda es, Aztlán es el lugar mítico de donde provenían los azteca. Azteca se refiere el hombre originario de Aztlán, ¿no? Por eso los mexica, digo, a ver, para poner ahí más, ahora sí que el dedo en la llaga, ¿no? Está incorrecto mencionar el imperio azteca, la sociedad azteca, la cultura azteca. O bueno, no está incorrecto, pero está incorrecto referirnos a los que vivieron aquí en México Tenochtitlan como aztecas. No, los aztecas son los que partieron de Aztlán, del lugar de las garzas. O sea, hombre que vive en el lugar de las garzas. Eso sería la definición de azteca. ¿De acuerdo? O hombre de Aztlán. En su trayecto, pues se les puede seguir considerando azteca, pero cuando llegan y fundan México Tenochtitlan, México, ¿no? Por eso se les considera, por eso se les llama mexica. Ahora, y insisto,
de esto estamos hablando de acepciones y de muchas sutilezas. Si ustedes encuentran un libro que dice azteca eh, o los aztecas, pues probablemente no sé, sea un libro de literatura, o probablemente sea una revista de divulgación, o sea algún libro extranjero, porque así se refieren a los mexicas en el extranjero, como aztecas. Pero si ya lo dice un historiador o un arqueólogo, entonces ahí sí corríjanlo. Ahí sí, no está bien que andemos diciendo, no, azteca. Porque bueno, nosotros a eso nos dedicamos al estudio y entonces pues tenemos que ser mucho más sutiles. Pero quería poner ahí Bueno, en ese. la primaria sí nos lo explicaban así, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, bueno, todavía, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ese es el punto. Aztlán es un lugar mítico. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está. Porque resulta que en algún momento de la historia de los mexica ya es su propia historia. Ellos se hicieron ver como una sociedad que provenía y que tenía, digamos, cierta tradición tolteca. Eso les daba mayor caché, digámoslo así. O sea, no es lo mismo ser chichimeca que provenir o que descender de los tolteca, ¿no? Porque entonces también eso les permitía tener pues cierta jerarquía dentro de la zona. Y sabemos que cambiaron esa historia porque los grupos purépecha, bueno, sí, purépecha, ¿no? Los de Michoacán, los grupos tlaxcalteca, los grupos de la región de Morelos, mencionan que los aztecas hicieron esas modificaciones para hacerse ver como los más poderosos, ¿de acuerdo? Y también, ¿por qué lo podemos saber? Porque en cuestión de testimonios como códices, este, como elementos arqueológicos o escultóricos, antes de esa modificación no tenemos nada. Es decir, se menciona que en el año 400, digo 1400, perdón, en el 1400 aproximadamente es cuando viene esta transformación de la propia historia de los mexicas. Y sí, en efecto, de 1400 para atrás no aparece nada, no hay nada. Tenemos de 1400 para adelante, pero no para atrás, entonces es lógico esa situación. Y esto tiene que ver, insisto, incluso con Aztlán. Probablemente es una ciudad inventada, es un espacio inventado por los mexicas, probablemente no, o sea, también vamos a darle su importancia, pero qué tan al norte está o dónde está, insisto, no lo conocemos, no lo sabemos. Este códice Boturini, Aquí tenemos otra pregunta de Lilian. ah, ¿El ajá, glifo de la derecha significa Tenochtitlan? Tenochtitlan, no, Ajá. no, este glifo de la derecha significa el Chicomostoc. Ah, caray. Ah, caray, ¿y qué es eso? ¿Qué es el Chicomostoc? Este, no, este glifo, el Chicomostoc ya los perdí. Espérame tantito porque se está acabando la pila. Permítame, déjame conecto la computadora. Ah, importante. Permítame tantito. ¿Interrumpo demasiado? No, 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 para está nada, perfecto. Está bien que para nada. participen. Sí, sí, Ok. exacto. De hecho, ya ven que, bueno, yo tengo digamos, una especie de guión para la clase. Por supuesto que les voy platicando conforme yo ya lo voy viendo, pero el hecho de que vayan preguntando, pues yo también voy atendiendo, ¿no? Y voy modificando el guión. Bueno, Se vale mucho, Gracias. porque además, pues me permite hablar de más temas, que eso es algo que me gusta. Eso es algo que me agrada. El asunto, les decía, ya, les estaba Del diciendo glifo de la derecha. del glifo de la derecha, ¿verdad? Sí. El Chicomosto, que es otro espacio en lugar de las 7 cuevas, otro lugar mítico por donde pasan los mexicas y en donde el dios Huitzilopochtli les indica que tienen que ir a buscar un espacio en donde les va a aparecer un símbolo. El símbolo, hasta donde sabemos, no se los dice ahí, sino se los dice más adelante, de acuerdo a la tira de la peregrinación, pero el símbolo lo conocemos casi todos, ¿no?
el águila parada sobre un nopal. Hasta ahí. Nadie dijo serpiente, nunca se había mencionado serpiente, sino hasta el periodo de la independencia. La serpiente es un símbolo posterior. Y si no me creen, les enseño este códice, el códice mendocino, en donde es la fundación de Tenochtitlan, que aparece el águila parada sobre un nopal desgarrando algo. Eso sí, sí se menciona que la traducción es probablemente desgarrando algo, pero nunca la serpiente, y de hecho ahí no aparece nunca una serpiente, y en las representaciones previas y posteriores a esto, tampoco hay serpiente. Estaba echando una tuna. Exacto, exactamente. O probablemente estaba quitándose las espinas de las garras, ¿no? Las espinas del nopal, o algo así. Pero bueno, eso igual, pues son cosas que tenemos que ir desglosando porque, híjole, tenemos mucho de dónde, ahora sí que mucha tela de dónde cortar y sobre todo muchas fuentes. Porque, a ver, perdón, también aquí tengo que hacer la aclaración. Esto que les estoy mostrando, que es el códice mendocino, es un códice pintado para Hernán Cortés al principio y luego lo replicaron o hicieron una copia para Antonio de Mendoza, por eso se llama mendocino. O sea, sí lo hicieron los tlacuilos mexica, pero lo hicieron posterior al periodo de conquista, para que estos grupos, para que estos gobernantes, este, para que estos gobernantes conocieran la historia de los mexica, ¿de acuerdo? Entonces, pues igual lo hicieron personas que no vivieron la peregrinación, que no vieron el símbolo, que no lo lograron ver, ¿no? Que lo conocieron por tradición oral, pero nada más. ¿De acuerdo? Ahora me preguntan ahí que si el códice Boturini es netamente mítico. Este. Ah, sí y no, también, porque aparece el Chicomostoc y aparece Aztlán, y que los entendemos como lugares míticos porque no se han encontrado, pero también aparece una ciudad que se llama Tula, que probablemente sí es la Gran Tula, la que conocemos, el sitio arqueológico. Aparece Ecatepec, aparece Xalostok, aparecen otras. Entonces, o puede ser una combinación de ambas, o en gran medida también podría ser digamos, reales, y simplemente pues que no teníamos valores de la época, ¿no? Me refiero a valores en cuestión de dimensiones, de tamaños, de distancias, a eso me refiero, ¿no? Entonces, pues qué tan lejos o qué tan cerca, a lo mejor no hemos buscado bien, esa es otra. También nos pregunta Juan Carlos por qué los códices tienen inscripciones sobreañadidas. Exactamente, porque En castellano, ¿no? exactamente en castellano. Pues porque ya hablaban castellano los mexica. Ya escribían en castellano. No, miren, ahí está el códice. Este códice como tal, a ver, para eso esa es la clase. Llegan los conquistadores, hacia grandes rasgos se los platico porque pues, de hecho es todo el curso, ¿no? Llegan los conquistadores y vienen con distintas ideas. Los militares pues simplemente es apropiarse del oro, apropiarse de las tierras, pero los frailes, los gobernantes españoles, pues es aculturizar o culturizar más bien a esta sociedad. ¿Cuál es la forma? Pues no hay métodos correctos. Algunos, como Fray Diego de Landa, destruyeron códices a diestra y siniestra, ¿no? Porque pues, se referían o lo que buscaban era deshacerse de una cultura previa, pero sobre todo de una cultura incorrecta para ellos. Lo correcto era el cristianismo para algunos frailes, ¿no? Entonces, destruyen eso. Pero otros no. Otros, sus formas eran resguardar estos códices. Y al resguardar estos códices, pues se los llevaban ya sea a España, algunos aparecen en Viena, por ejemplo, porque ahí estaba
ahí estaba Carlos V, pero luego pues también conquistan el imperio, ¿no? Los otomanos o una parte, o luego se van al Vaticano, por eso tienen distintos nombres, por los personajes a quienes pertenecen o por el lugar en donde aparecen, ¿no? O sea, ahí varía muchísimo. Y entonces, pues muchos interesados, sobre todo del siglo XVI y luego posteriormente del siglo XIX, empiezan a ver estas cosas y ya no los ven como algo malo, sino más bien como algo interesante. Y los empiezan a intentar a descifrar, hacen investigación y empiezan a anotar sobre ellos. O en el O- momento hacen anotaciones sobre ellos. Oye, Daniel, entonces ¿Sí? el Códice Boturini sería de los más antiguos que se tienen, Sí, 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 sí. Sí, este es de porque los te más entiendo que antiguos. los otros ya, algunos son por encargo y así. Sí, muchos son construidos posteriormente. De hecho, la mayoría de los que conocemos son construidos posteriormente. Está el Boturini y está el Fegersbayer Mayer, alguna cosa así se llama. Está un poquito complicado el nombre, pero que también es previo a la conquista. Son cerca de unos 30 códices previos a la conquista y cerca de unos 80 códices posteriores a la conquista. O Ah, sea, mira, más los que tenemos posteriores. ya le contestaste a Alejandra, Ah, que pues ahí está. preguntaba que... Exactamente. Sí, es un aproximado, ¿eh? Porque también, esa es otra. Como les digo, la historia está viva. ¿A qué me refiero? Que siguen apareciendo vestigios arqueológicos que nos dan indicio de otras cosas. En algunas bibliotecas, en algunos archivos, no está todo catalogado, no está todo a la luz. Entonces, siguen apareciendo muchos de estos. Entonces, no dudemos que, bueno, ya no aparecerán tantos, pero a lo mejor por ahí unos dos o tres puedan seguir perdidos, ¿no? Y bueno, y esto pues seguirá así, de esa forma, ¿sale? Bien, gracias. Si mal no recuerdo, a ver, no, se los estoy confirmando, porque se llama así Códice Boturini porque perteneció, porque lo tuvo Lorenzo Boturini. Ok, el Y famoso de es la el, calle. exacto, el de la calle, que de hecho es considerado como historiador y anticuario. Sí, 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 él lo mantuvo ahí en Italia, el códice. Y es el que lo saca a la luz en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? El tal Lorenzo Boturini. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, ese glifo no es Tenochtitlan. Este glifo, para, de hecho, si se dan cuenta, es el mismo. Sí, Es la claro. misma lámina. Este es el facsimilar que aparece en el museo exhibido, que ya está, digamos, mucho más detallado, y este es el original. Así es como se ve, así es como se encuentra, ¿de acuerdo? Este símbolo es una montaña sagrada, es un altépetl, ¿sí? El altépetl se refiere a la montaña sagrada. La montaña por excelencia en la cultura mesoamericana es sagrada. La montaña es la dadora de vida, es de donde nacen los ríos, en donde están los animales, en donde crecen las plantas, las flores, ¿sí? Entonces, es lo más alto del espacio, desde donde se puede controlar pues el territorio. Entonces, siempre se va a considerar a la montaña como espacio sagrado. Claro, hay montañas más sagradas que otras, ¿no? Eso también lo podemos entender y entonces así se representa. Entonces, donde veamos esto se refiere a una montaña, casi siempre, a un altépetl. Y luego, dentro, pues ya existen ciertos glifos, ¿no? Ciertos jeroglifos. Aquí, si se dan cuenta, está un sacerdote que está interpretando a Huitzilopochtli. Bueno, esto es lo que dicen los arqueólogos, ¿verdad? Tampoco crean que yo soy experto, les estoy repitiendo lo que dicen los arqueólogos de este códice. Me refiero a que no soy experto en la interpretación de los códices, ¿de acuerdo? Pero lo que dicen ellos, sobre todo el León Portilla, que revisó mucho este códice, y Fernández Castillo, se me fue su nombre, pero si lo buscan así, Fernández Castillo, este, lo ubicamos, ¿no? Que son Ok. los que han interpretado esto, es el sacerdote que llegó, de hecho aquí vemos los pisitos, ¿no? Llegó a la montaña, tuvo el contacto con Huitzilopochtli y a él le dijo que tenían que ir a buscar este símbolo. ¿Y cómo sabemos que le dijo eso? O bueno,
¿Cómo interpretamos que le está diciendo algo? Porque aquí vemos estos simbolitos que se refieren a la palabra. Entonces, algo le está diciendo que este sacerdote les está repitiendo a estos personajes que están migrando. Ahora bien, esta primera lámina, sobre todo esta primera lámina del Códice Boturini, lo que nos permite entender están migrando de un islote, en donde había un centro ceremonial, donde había una deidad. Sabemos que los mexica ahí en Aztlán eran tributarios, o sea, ellos estaban conquistados por alguien, por eso deciden huir, porque ya no quieren ser tributarios de ese alguien más, de esa otra sociedad, ¿de acuerdo? Insisto, es relevante mencionarlo porque cuando lleguen a Tenochtitlan, pues les va a suceder después lo mismo y por eso se van a rebelar, ¿ok? Pero creo que eso va a ser tema de una próxima clase. De hecho, te iba a comentar que, que si hacíamos una pequeña pausa para ver si hay preguntas o comentarios o dudas. Sí. Dudas, más dudas. Más dudas con respecto a esto. La próxima clase les voy a narrar toda la peregrinación de los mexica y vamos a ver la fundación de México Tenochtitlan. Yo nada más una pregunta respecto al desplazamiento. ¿Se sabe más o menos cuánto tiempo pasó hasta que llegaron y fundaron la ciudad? Aproximadamente 200 años. Ah, ok. Aproximadamente 200 años. O sea, eso va a querer decir que los que salieron de Aztlán no son los que llegaron a Tenochtitlan. Van a pasar mínimo 4 generaciones, pero probablemente más generaciones, ¿no? Porque pues también ¿cómo se dice? La esperanza de vida, ¿no? La Era más esperanza de vida corta. es menor. Exacto, exactamente. Ok, gracias. ¿Más dudas, ¿Alguien más chicos? tiene comentarios, dudas? Comentarios incluso de la clase, ¿qué les va pareciendo? Que nos digan. ¿Cómo la van sintiendo? A lo mejor también díganme si está muy pesada en cuestión de datos o no. O muy light. O muy light, ándale, y quieren más datos. Bueno, pues parece que no hay comentarios, entonces lo dejaríamos hasta aquí. Ok, sí. Pues sí, lo dejamos aquí para que se vayan emocionados. Espero que se vayan emocionados y que quieran conocer la siguiente parte. Ahora sí que vamos a decir como en la tele. No se pierdan el próximo capítulo. Aquí también ya te pusieron que muy interesante, que muchas Muchas gracias, gracias. que todo muy bien. Excelente. Pues muchas Bueno, gracias. pues gracias a todos por estar y gracias, Daniel. Al contrario, Nos vemos que el pasen lunes. todos bonita semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, igualmente. Feliz noche, cuídense mucho. Gracias a todos. Bye. Saludos. Gracias, Daniel. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Hasta pronto. Uy, van saliendo todos rapidísimo. Sí, para eso sí. Sí, ¿verdad? Bueno, nos vemos, Daniel. Que estés muy bien. Estés muy bien, Marco. Igualmente, Cualquier cuídate cosa, mucho. chateamos igualmente. Vale. Bye. ¿Sí? Bye. Bye, gracias.